Muy buenas a todos y todas, nuevo podcast de voleibol, podcast de entrevista de Voleibol Tico acá en Punto de Partida. Este es muy especial porque ya comienzan los torneos, no voy a decir de selecciones porque ya comenzaron, pero sí selecciones mayores y en específico la selección mayor femenina que tiene que jugar otra vez el Norseca Final Four, en esta ocasión en Ponce, en Puerto Rico. Y pues bueno, por supuesto, aprovechamos un poquito a horas, incluso a menos de un día de ese debut en ese Norseca Final Four, donde Costa Rica fue tercer lugar en el 2025. Y pues bueno, aprovechando con Rashani Solano, que es la líbero estelar que tiene la selección de Costa Rica, ¿no? Para este 2026. Primera vez en un podcast también, Rashani. Así que bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí vamos, todo bien. ¿Cómo estuvo? Porque, a ver, esto fue así medio atropellado y medio la carrera y todo el tema, ¿no? Porque entre el viaje de la CL y entre el trabajo mío y luego los entrenamientos y todo, ¿cómo Sí. estuvo ese viaje, Rashani, a Puerto Rico? Em, Estuvo cansado, pero lo que vale es que ya llegamos. Ya hoy por fin entrenamos y fue de provecho por dicha. ¿Cómo ha sido la preparación? No sé, ¿hace cuánto estaban entrenando ustedes como selección y demás? Bueno, yo llevo entrenando ya hace un rato, pero yo como tuve que volver en mayo por lo de Estados, yo llevo entrenando ya tal vez un mes. Ok, un mes, igual las demás jugadoras de Limón, ¿verdad? Porque Limón tiene cuatro convocadas Sí, ahorita. Ok, sí, todos tienen alrededor de ese mes. sí. Y acá de una vez hago esta pregunta, porque para quienes se lo pregunten, Rashani está en la habitación con Nia, y el desastre lo tiene Nia, dice Rashani. Pero, ¿cómo decidieron eso? ¿No? O sea, ¿normalmente siempre duermes con Nia o cómo eligieron las habitaciones? Bueno, el torneo que tuvimos en el sub-21, que fue en Costa Rica, ya también iba con Nia. Entonces yo siento que ya es como que la pareja destacada que tengo, que siempre comparto el cuarto con, especialmente porque ya pasamos mucho tiempo en Limón juntas también. Ok, sí, porque ese torneo del año pasado que yo estuve, y la verdad fue increíble, ¿no? Lo que se tuvo en ese torneo. ¿Diría usted que fue como tal vez, porque evidentemente yo sé que está jugando en Estados Unidos y demás, pero diría que ha sido como ese primer gran éxito tal vez con la selección mayor, con la selección sub-21 en ese caso. Sí, ese fue un torneo demasiado increíble. Em, bueno, por dicho lo pudimos sacar porque sí estábamos un poco nerviosas y todo porque es un Panamericano y es un equipo muy bueno, la verdad. Pero sí fue como un logro bastante grande. ¿Estaba más nerviosa que en la entrevista, Rashani, o no? Sí, pero no sé. No, no, que va, no es para tanto, no es para tanto. ¿Y cómo miran el torneo, no? O sea, ¿qué han podido analizar de los tres Mm, rivales que van a tener en el torneo? Son equipos duros. O sea, todos sabemos que Cuba, México y Puerto Rico sí son equipos bastante difíciles, pero yo siento que podemos hacer un buen torneo, la verdad, especialmente con el equipo que tenemos ahora. ¿Hay alguna de esas selecciones contra las que usted quiera jugar más o da lo mismo? No sé, siento que como Cuba tenía un nombre tan grande en el voleibol, es muy emocionante jugar contra ellos, especialmente porque la entrenadora era una de las mejores colocadoras que ha tenido Cuba. Entonces, siento que sí, Cuba. Va a aprovechar ahí para tomarse la foto, entonces. Ya me la tomé en Paraguay. Ah, ok, ok, ya lo Sí, he hecho. Ok, sí. ok, excelente. ¿Y cómo se toma también? Porque ahora lo repasábamos incluso fuera antes de comenzar la entrevista, Rachel, de que usted solo una vez estuvo en la selección mayor. Evidentemente, selecciones menores son muchas, pero estuvo nada más en la Copa Panamericana 2022. Jugó, eso sí, todo ese torneo, muy joven, además. Y de hecho, a mí me llama la atención porque cuando nosotros publicamos la convocatoria, nosotros en punto de partida siempre tratamos como de buscar algún dato y entonces estaba viendo, mira quiénes van a debutar con la Sele. Y yo, ¿será Ujú. que Rashani debuta? Y yo lo pensaba, yo dije, ¿será que va a debutar con la selección mayor? Y le pregunté a Karim Richards, el entrenador de Lions, y me dijo, madre, qué buena pregunta, no sé. Entonces, ya evidentemente ya con más tiempo me puse a buscar y no, el debut fue en ese 2022. Entonces, más bien aprovecho y le hago la pregunta a Rashani, ¿cómo fue ese debut? ¿Qué recuerda usted de aquella Copa Panamericana? Bueno, en ese torneo también fue María José. María José era la líbero titular. Entonces íbamos dos líberos, iba ella y yo. Yo debuté hasta que jugamos contra Puerto Rico, que el entrenador era Pablo Acuña. Y
él me puso a jugar el partido de Puerto Rico. Estaba demasiado nerviosa estaba, pero siento que fue un torneo bastante provechoso para aprender más, especialmente porque Majo estaba ahí, entonces así aprendí bastante Majo. De hecho, justo eso era lo que quería preguntarle a Rashani, porque al final de cuentas, María José Castro tiene años siendo como la libero referente en Centroamérica, Mm. me atrevo a decir, ¿no? Entonces, las dos son muy jóvenes, al final de cuentas, pero ¿cómo fue compartir con ella, ¿no? Y cómo ha sido tanto dentro de la cancha, ¿verdad? Como líberos, pero también fuera de la cancha, como usted aprender de ella, ¿no? Cómo ha sido eso? Bueno, yo aprendí demasiado de Majo porque estuvimos en varios procesos juntas, entonces y lo que era poder ver a Majo entrenar y aprender como lo que pensaba mientras jugaba y todo eso me sirvió bastante. ¿Qué diría que es como lo que usted más admira de Majo, digamos? ¿Qué es lo que ella hace en cancha que usted dice es una crack en esto? Lo rápida que es Majo, no dejar que una bola caiga, es increíble, o sea, es bastante, demasiado ágil. Ok, y no siente, a ver, tampoco es que quiera como ponerlo aquí, pero es que sí me parece como una transición muy interesante. ¿Usted siente como alguna clase, pongámoslo así, de presión tal vez por tener que suplir a Majo que tiene tanto tiempo en la CL o cómo lo mira? Um, sí, siento que es como un 50-50 porque sí, porque de ahí todo lo que tiene Majo y todo lo que hizo Majo es tipo, ok, sí, hizo demasiado por Costa Rica y em, siento que a la vez no, porque de ahí siento que tenemos diferentes estilos de juego. Entonces, tipo, ahora yo voy a como poder jugar como yo juego. Ok, ¿y cómo lo describiría ese estilo, Rashani? Bueno, creo que he visto a Limón jugar y siento que es como demasiado como aguerrido y así. Y de hecho, ya que menciona Limón Lions, que ahorita está en primera división por primera vez en más de 3 décadas, está invicta Rashani con este equipo de Lions en primera, ¿no? Porque esa es otra de las preguntas que le hacía, porque Rashani y otras, ¿no? De las figuras de ese equipo de Lions llegaron hasta la fecha 2 y de la fecha 2 a la 6 que son las que tenemos hasta ahora, Limón ha ganado todos los partidos. ¿Cómo ha Sí. sido representar a Limón Lions en primera división? Bueno, para mí es increíble porque el último equipo que tuvo Limón en primera, ahí estaba jugando mi mamá. Entonces, saber que mi mamá jugó y ahora yo estoy jugando para Limón es una sensación bastante bonita. Me imagino, por supuesto. Tu mamá era líbero también. No, mi mamá era punta. Era punta, ok. Y supongo que ella entonces fue como, yo sé que esto ya lo había conversado un poquito, por aquí aprovechando para invitar a la gente, antes de que comenzara el campeonato nacional, hicimos un podcast con Karim Richards, que es el entrenador y el gestor básicamente de este equipo de Lions, y ahí tocamos un poquito ese tema de la mamá de Rashad y todo ahí Sí. se comentó. Pero a nivel personal, Rashad y su inspiración para jugar voleibol fue su mamá, o de dónde nació esa pasión por el vóley. Yo estaba enamorada del fútbol. A los Yo Shanaya. empecé, yo empecé jugando fútbol y en realidad yo jugué contra Chinaya en el cole. Jugamos en contra fútbol. Y bueno, como es un deporte familiar. Mi tía jugó, mi papá jugó voleibol, mi mamá jugó voleibol, todo el mundo jugó voleibol. Entonces ahí fue como cuando decidieron meterme un poco al voleibol, pero yo siento que como, bueno, en realidad esos tres son como mi mayor aspiración para querer jugar voleibol. Ahora más bien es que tengo que cambiar de tema porque me llama la atención eso. ¿Usted conoció a Shanaya jugando fútbol como rivales? ¿O eso ya se conocía un poquito antes? Ya la conocí un poquito antes, pero era porque ella había entrenado voleibol. Habíamos entrenado juntos un par de años, o algo así, pero no habíamos como que convivido mucho. Entonces ya en el cole nos empezamos a jugar en contra futsal. ¿Y se llevaban mal o no, nada? La última vez que jugamos me ponían a marcar. Ok, ok. Y Entonces, quién ganó? ¿Y quién ganó? yo, Ah, ok, muy bien. ¿Qué jugaba usted, Rashani? delantero. Delantera, ok. Me llama Sí, mucho la atención porque, a ver, la misma Shanaya, ahí mismo Limón, no sé si alguna otra. Gilbert también es otro que lo ha hablado. Em, hay varios, hay mucha gente metida en el voleibol que empezó como con el fútbol. Yo creo que es como parte de, sí, ¿no? De ser tico también. sí.
Sí, sí, totalmente. Ahora bien, entonces usted entró más o menos por ahí por ese tema familiar, empezó a conocer un poquito el voleibol. Cuénteme de su punto de vista más bien, ¿cuándo es que usted conoce a Karim Richards? Bueno, desde que me metí a voleibol, yo conozco al profesor, porque él era el que tenía a Limón. Y em, bueno, sí, como que desde que tengo que tal vez 8 9 años, yo lo he conocido. Y él fue básicamente, mis bases yo las aprendí de mis papás, pero el profesor Karim fue el que explotó todo lo que yo sé ahorita. Al final de cuentas usted ha tenido pocos entrenadores, ¿no? O sea, sería Ah, como sí, sí, sí. Karim, los de la Cele que ya me menciona Pablo, Ujú. Braulio, ¿sí? Sí, es Y en Pablo Estados Acuña, Unidos. Braulio, y en Estados Unidos, y Carlos Quesada, que era de Cartago. Ajá, cierto, sí, cierto, yo no Ujú. recordaba eso. ¿Cómo? Sí. Es más, no lo acordaba y ahora quiero saberlo. ¿Cómo fue ese tiempo que usted estuvo en el equipo de Cartago? Para mí fue increíble. Yo adoré jugar con Cartago. Llegaron a semifinales, ¿no? Sí, un año, sí, si no me equivoco. Sí, pucha, sí, cierto. De hecho, hace poco estaba en un podcast similar, no recuerdo con quién era, que mencionaban el equipo de Adejuve, que había estado también en semifinales y ahí estaba Nia, estaba, no Sí, estaba recuerdo Nia, si... estaba Seik, si no me equivoco. Creo que Ajá, estaba Melina son también. como de esos equipos que tal vez uno no recuerda tanto, pero de verdad eran equipos bastante buenos. Estaba Sheila, también Sí. me acuerdo, estaba Tamara, o sea, y ese equipo de Cartago yo no lo recordaba, pero a ver, estaba Victoria La Rojas, Victoria, estaba estaba Sofía Sofía Arroyo, Arroyo. sí, Sí. y estaba Rashani, sí, cierto, yo no recordaba a ese equipo de Cartago semifinalista con Carlos Quesada como entrenador, pero ¿por qué es que usted termina jugando en Cartago, Rashani? ¿Sabe por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Porque habían hecho un campamento de voleibol que estaba Carlos Quesada, estaba Andrés y si no me equivoco, en una de las fechas estuvo Pablo también. Y yo le dije a mi mamá que yo quería ir al campamento para aprender un poquito más. Entonces fui ahí, y ahí fue cuando Carlos me vio, y ahí fue cuando le dieron la selección a Carlos sub-23 y ahí me convocó. Entonces después de ahí me preguntó si quería jugar primera con Cartago. Cuénteme un poquito también, Rashani, cómo fue el tema de la beca en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cuándo se Mm, dio cuenta usted de esa posibilidad? Tuvimos un torneo, creo que fue U18, sub-18, creo que fue, o sub-19, algo así. Y teníamos un torneo en Oklahoma. Bueno, el entrenador era el profesor Karim y el asistente era mi tía. Entonces tuvimos un torneo en Oklahoma y estábamos jugando contra Brasil, si no me equivoco. Y era como unos gimnasios que está como el gimnasio principal y después tienen un montón de canchas. En ese montón de canchas había muchos clubes de Estados Unidos jugando ahí, de todo el país. Y era uno de los clubes de uno de los asistentes de mi entrenadora. Entonces él vio que habían torneos internacionales, entonces fue a ver los torneos, fue a ver los partidos. Y ahí fue cuando la entrenadora llegó a hablarle a mi mamá. Pero mi mamá no me quería decir, no me dijo como por 2 días. Yo tuve que rogarle que me dijera, porque yo vi cuando mi entrenador se le acercó a hablarle, pero yo no sabía qué era. Y mi mamá no me quería decir, entonces era como que está escondiendo de mí, pero no sé. Y ya después, cuando usted se da cuenta, ¿no? En ese momento, pues la decisión sí la tomó directamente o le costó decidir irse. No, sí la tomé de una vez porque, em, bueno, mi mamá me apoyó mucho también. Mi mamá y mi papá me apoyaron mucho a irme. No me dijeron que me quedara, me dijeron que sí, que fuera y expandiera mis habilidades. Ok, y además ha sido el caso porque ustedes se fueron casi que muy parejitos, ¿no? O sea, usted, Nia, Sei, o sea, Sí, casi que todo fue en fechas muy similares. Ustedes supongo que también lo han conversado un poco. sí, porque yo me fui en enero de 2023, 6 se fue en agosto de 2023 y Nia se fue en agosto de 2024. Ok, Entonces fue ok. como que muy, muy pegado. Y cuéntenos un poquito de su equipo, ¿no? De la universidad allá en Estados Unidos, como para Ujú. que la gente ubique mejor, ¿no? ¿Qué división es? ¿Cómo es la competencia? Etcétera, etcétera. Bueno, mi U se llama St. John's University, es una división uno, estamos en Nueva York. Em, Estamos en la conferencia del Big East. Creo que es una como de las conferencias top que tiene Estados Unidos.
Tenemos entre dos o tres equipos rankeados en el país, entonces son top 25 en el país, pero sí, es una conferencia con muy buena competencia. ¿Qué es lo que más ha aprendido? Cuéntanos algo que haya aprendido de estar allá en Estados. Siento que lo que más he aprendido es a ir a todas las bolas con dos manos, Ok, con dos interesante. manos, porque a mi entrenadora no le gusta que vayan con una mano, entonces siempre es con dos manos. Y eso en realidad no se aplica mucho en Costa Rica. Sí, En no, Costa Rica no. usted ve mucho como con una mano. Entonces cuando llegué allá se fue como, sí me costó adaptarme porque ya tenía como el chip de solo llegar. Pero sí, cuando ella ya nos empezó a pedir que llegáramos con dos manos, entonces ya tuve que acostumbrarme a eso. Pero sí nota alguna diferencia, digamos, usted sí ve como algún beneficio en ir siempre con dos manos. Hay más precisión que con una mano. Uno tiene más Y, precisión. y no necesariamente es como más difícil llegar. Es más difícil llegar, sí, pero lo que o sea, a uno le mejora la lectura del juego. Más allá de eso, Reshani, porque al final de cuentas, si está en una universidad en Estados Unidos, es también becada, ¿no? Como estudiante. Entonces, cuéntanos un poquito también de esa faceta, ¿no? ¿Qué es lo que está estudiando? Empecé con ciencias biomédicas y ahora estoy sacando manejo de deportes. ¿Y qué es eso, manejo de deportes? Es como trabajar en lo que es, por ejemplo, si hay un torneo, en todo el manejo del torneo, dónde va a ser, dónde hay que acomodar a las personas, los hoteles y todo, algo así. Ok, ok, está interesante. Es como una parte más administrativa o de logística deportiva, más o menos, por ahí va Sí. el asunto. Ok, está interesante. Eso yo creo que aquí en Costa Rica ni existe. No, Ok. no, no, no. ¿Y qué tal es Nueva York? Ya vivir allá propiamente. Em, Al principio me costó mucho porque es completamente diferente a Costa Rica. Em, y llegando, no conocía a nadie, era nueva. Yo me fui muy temprano, tenía 17 cuando me fui. Entonces, sí me costó un poquito, pero ya me acostumbré. Ya está adaptada. ¿El clima qué tal? Demasiado frío. Y me imagino, y nunca, a ver, esto tal vez sea un poco difícil, pero nunca alguna compañera o algún amigo o algo de allá de Estados Unidos ha como querido venir a Costa Rica o ha estado acá en Costa Rica, en Limón. Dos de mis compañeras es que nosotros tenemos un spring break, que es como a principios de marzo, la primera semana de marzo. Planeamos un viaje y nos fuimos a Puerto Viejo como una Oh, semana. ok, ¿y qué les pareció? Les encantó. Ok. Querían volver ahorita, como a finales de julio. Certificada como guía turística, entonces. Y ahora sí. Ok, muy bien, así dejando bien al país. Y Sí. Rashani, ahora sí, ¿usted está ahorita, pongámoslo así, de vacaciones o cómo está la situación que pueda estar en el país y jugando con Lions, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos vacaciones de verano, que son de mayo a agosto. Y cómo, volviendo otra vez a Lions, pero ahora más bien en primera división, es estar invictas, ¿no? O sea, ¿cómo ha sentido el campeonato nacional, el volver, el jugar ya contra lo mejor que tiene el país, básicamente? Sí, es increíble jugar con Limón en primera división, porque como usted decía, después de 3 décadas de no estar, a pasar a ser invictas, es un sentimiento bonito y especialmente jugar con compañeras que he venido jugando toda la vida. Porque Y por ejemplo, con Kenia yo he jugado 13 años, 14 años juntas, por ejemplo. Yo empecé con Kenia y con Sei llevo como 11 años juntas ya, entonces hemos jugado toda la vida juntas. Entonces ahora tener como esta experiencia y poder tenerla juntas es bastante emocionante. ¿diría usted que se genera como ese, pongámosle así, ese clan limonense dentro del grupo de la Sele? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque somos cuatro de Limón y Sí, ya, sí. sí, llevamos tiempo conociéndonos, entonces como que ya sabemos cómo convivir unas con la otra. Acabamos con una pregunta curiosa que se me acaba de ocurrir. ¿Quién pone la música en la Sele? Sol, Sol. sí. ¿Y qué tal? Hoy fue la primera vez que pusieron música y estuvo buena, la verdad. Estuvo bien, ok, ok. Sí. Qué tal toda esa preparación? Digo, ya me comentó que el viaje a Puerto Rico fue cansado y demás, pero ya estando en Puerto Rico, que ya pudieron entrenar y demás, ¿cómo se ha visto? Em, lo siento muy bien, la verdad. Hoy el entreno que tuvimos fue un poco más como para ajustarnos al gimnasio y todo lo demás, especialmente con el nuevo entrenador, que tenemos un nuevo entrenador. Entonces ya, yo siento que nos vamos acomodando bien.
¿Siente como algún nerviosillo ahí de jugar con la Sele o no? Em, sí, pero siento que no es tantos, es más nervios de ya quiero jugar. Y ya para ir cerrando, de hecho, y agradeciéndole por supuesto a Roshan, porque insisto, ¿verdad? Fue así como medio Sí, fue, caótico, sí, ¿verdad? sí, sí. Coordinar acá. Pero justo quería preguntarle y cerrar con ese tema, ¿no? El nuevo entrenador que tiene la Ujú. selección. Primero que todo, ¿se comunican en inglés o en español, Sí, en italiano? O sea, ¿cómo inglés, va eso? en En inglés. inglés, todo en inglés. Ujú. Ok, ok. ¿Y qué tal, no? Tener a alguien en Em, inglés. bueno, yo estoy acostumbrada a que me hablen en inglés, Bueno, sí, entonces, cierto, cierto. em, pero muy buen entrenador, la verdad. Muy, es como muy técnico, táctico, entonces a mí me gusta mucho. Me gustan demasiado, me gustan mucho los entrenamientos porque él sí se enfoca como en todo. Entonces sí es un entrenador bastante bueno. Sí, es que llama la atención porque de hecho nosotros en punto de partida, y aquí también como para hacerlo a modo de anuncio o aviso, obviamente hemos pensado en tener una entrevista de este tipo con Ciro, ¿no? ¿Es Ciro o Ujú. Chiro? ¿Cómo es? Chiro. Chiro, ok, sí, por Ujú. ser italiano. El problema es que en inglés no es tanto el problema el inglés, el problema es luego tener que subtitular la entrevista, es todo un Sí. tema, entonces, pero en algún momento lo haremos, entonces para que lo tengan por ahí pendiente. Pero, ok, como entrenador me dices que es muy bueno. em, ¿Qué tal él como persona, no? La personalidad de él, ¿cómo es? Es bastante divertido, la verdad. Aunque se vea súper serio, es demasiado chistoso. Ok, es como, sí, debo admitir que no me lo esperaba para nada. Yo tampoco, yo tampoco. O sea, cuando usted llega al primer entrenamiento con él, ¿cómo fue como ese proceso de, ok, voy a conocer quién es este italiano que va a Ujú. entrenar a la Sele y ya después darse cuenta así que dice que es súper divertido? Lo primero que dijo cuando tuvimos su primer entreno, si no me equivoco, fue que él se puede vestir, pero en realidad es un entrenador muy tranquilo. Él es muy, muy llevadero. Entonces, eso fue lo primero que me recuerdo que él dijo. Y él también, lo que dijo es que quiere que disfrutemos jugar, que él quiere que disfrutemos jugar em, y ya, o sea, no habíamos convivido mucho afuera porque nada más lo había entrenamientos, pero ahora que estamos acá juntos, aunque hoy sea como el segundo día, sí, ya me di cuenta que sí es muy buena persona. Sí, 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 va a ser muy interesante, realmente. ¿Usted siente que sí hay como tal vez un cambio de idea o va a jugar diferente, tal vez la Sele ahora con él? Que hay un cambio de idea así de vivo, pero yo siento que cada entrenador tiene su idea de voleibol, especialmente siendo un entrenador internacional y de Italia, donde tienen un voleibol completamente diferente. Entonces, pero sí, también siento que puede haber un gran cambio. ¿Qué les ha comentado él? Porque es que, a ver, incluso para quienes revisen las redes y demás, Chiro hace, pongámosle semanas, estaba en la final de la Champions League, ¿no? Y campeón de la Champions League y usted se ve, Sí, pues, lo ve tomándose fotos con las mejores jugadoras del mundo, entonces es como impactante, ¿no? Incluso hasta sorprende un poquito tenerlo aquí en sí. Costa Rica. Entonces, ¿cómo han vivido ustedes también eso, ¿no? Que tener un entrenador, no sé si les ha contado alguna anécdota con alguna de estas jugadoras olímpicas y demás. No nos ha contado nada. Nosotros tuvimos una reunión porque nos iban a presentar quién era. Entonces nos presentaron todo lo que hizo. Y tiene un resumen increíble. O sea, es demasiado extenso. Entonces, cuando uno ya asimila eso, es tipo, tenemos un muy buen entrenador acá. Sí, sí, correcto, me imagino totalmente. Yo creo que eso era, básicamente, ¿no? Rashani, la primera vez en podcast, una vez lo había entrevistado después de aquel Panamericano Sub-21 Sí, que de hecho creo que no se acordaba y cuando le recordé ya se recordó usted también en aquel sí. momento. Pero sí, de verdad que el torneo fue una experiencia muy bonita. Esa generación de jugadoras es mucho de la generación que va a estar ahora acá, ¿no? En este Norseca Ujú. Final Four, evidentemente con otras jugadoras que ya llevan tiempo en la selección mayor y pues bueno, podría decirse que inicia un nuevo proceso, ¿no? Nuevas jugadoras jóvenes, nuevo entrenador internacional con mucho currículum. Y pues bueno, a ver qué tal va todo esto, ¿no? Rashani con la Sele. Sí. Y de hecho, nada más un último tema, que este sí no se puede escapar. Usted volvería a Estados Unidos en agosto, me Sí. comentabas. Y después de eso, ¿qué? Ya termino lo que es mío en diciembre y ya me gradúo. Ok, se gradúa y no sabe qué va a hacer.
o lo tiene? Espero, ojalá, después de eso, espero por ir a jugar profesional. Ok, ok, sí, sí lo ve como una posibilidad. Sí, Pero digo, ¿le han hablado algo, verdad? Como sobre esa posibilidad. sí, porque, bueno, yo en Estados vivía en una, bueno, vivía en una casa con tres de mis compañeras y dos eran italianas y una era de Estados. Y las de Estados me dijeron bueno, las de Italia me dijeron que ellas me podrían ver jugando profesional. Ok, ok, entonces ahí tiene la esperanza, ¿no? Esa es Sí, la meta, pongámoslo así, ok, ok, no, sí. muy, muy interesante, la verdad. Pues bueno, agradeciéndole, como no, a Rashani Solano, insisto, ¿verdad? Por hacerlo así. De hecho, el podcast se va a publicar el mismo día que juega, ¿no? Ya la Cele, entonces queda también muy bien por ese lado. Entonces, primero que todo, Rashani, agradecerle, también un gusto tenerla en un podcast por primera vez. Y esto que no sé cuánto habrá visto de lo que nosotros hacemos, pero siempre para terminar las entrevistas le damos el espacio, ¿no? Entonces... unas últimas palabras, Rashani, para terminar el podcast de debut. Bueno, muchas gracias por tenerme. Fue bastante divertido, aunque estaba un poquito nerviosa, pero sí, esperamos hacer un buen torneo acá y bueno, como lo hablamos con Limón también, esperamos seguir teniendo un buen torneo primera, ya que estamos todas acá y aprovechar como esta primera ronda que tenemos. Y sí, Ok, perfecto, Rashani. Entonces, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a quienes llegaron hasta acá en el podcast. Recuerden que todas las semanas tenemos algún contenido, alguna entrevista sobre voleibol nacional. Ahora que juega la selección mayor, también vamos a estar dándole pelota, ¿verdad? Por decirlo así a lo tico, y vamos a estar subiendo más contenido en específico sobre la selección femenina. Una vez más, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en redes sociales, punto de partida, guión bajo CR. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y también en Spotify. Nos vemos hasta la próxima.